Quédate, no te vayas. Te invitamos para que sigas con nosotros aquí en Sinergia, un espacio de conversación preparado para todos aquellos que aman la verdad. Quédate, no te vayas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gusto de saludarles. Desde acá, de su programa Sinergia, les saludamos a todos cariñosamente en este día miércoles 18 de diciembre del año 2024. Queremos pedirles disculpas porque la semana pasada teníamos toda la disposición, estábamos listos para el en vivo, pero se cayó Facebook, Instagram, WhatsApp a nivel mundial y entonces no pudimos salir como acostumbramos cada 15 días. Así que les pedimos las disculpas, fue más allá de nuestra responsabilidad, pero igual queremos disculparnos con todos ustedes. Queremos agradecer a Dios, tener la oportunidad de volver a conectarnos con ustedes a través de las diferentes plataformas y saludarles muy cariñosamente a ustedes. También vamos a saludar a nuestro panel. Hoy no tendremos la visita del pastor o la estadía del pastor Misael, quien está con algunos compromisos, pero sí tenemos la importante presencia de nuestra hermana Ileana Velázquez, hoy con cambio de look. ¿Cómo estás, Ileana? Dios te bendiga. Hola, pastor, muy buenos días y buenas tardes por allá. Muy bien, gracias a Dios, aquí muy contenta de poder estar de nueva cuenta con ustedes, acompañándoles y pues haciéndoles la invitación para que compartan esta transmisión. La intención es que esta transmisión llegue hasta lo último. Así es que les animamos para que la compartan con sus amigos, con sus familiares, que la pongan en público para que la vea el mayor número posible de personas. Así es que, pues bienvenidos de nueva cuenta y pues muchas gracias, pastor. Bueno, nos alegramos mucho junto a su árbol de Navidad allí en su casa. Ya se vino de las vacaciones de allá de ese mar precioso que se veía, pero ahora ya está en la casita. Imagino que ya Ya empezaron a tocaba. bajar las... Sí, sí. También saludamos a nuestro queridísimo pastor José Figueroa Díaz. ¿Cómo estás, José? Gusto de saludarte. Hola Andrés, Osvaldo, Liliana, bueno, siempre un gusto primero verles, saber que están bien y poder compartir con todos los amigos que cada 15 días se conectan con nosotros para preguntar, para apoyar, para dar sus aportes, lo cual también creo que es bueno porque retroalimenta esta enseñanza o esta conversación, vamos a decir, un diálogo a la luz de la escritura, ¿no? Así que aquí, listos, preparados para darle curso a este tiempo juntos, a la palabra y por supuesto junto a ustedes. Así que gracias, Andrés. Gracias, José. También me imagino preparándose para la celebración del fin de año, la Navidad, el Año Nuevo, con muchos importantes trabajos por hacer. También saludamos desde aquí el compañero de milicia de tantos años, a nuestro queridísimo pastor Osvaldo Basualto. Bendición, Osvaldo. Bendiciones, saludos amigos míos, compañeros de, como tú dices, de tantas jornadas, dispuestos a, si no resulta impertinente, a la última jornada del año 2024, perdón. Así es que no deja de ser importante el encuentro de esta tarde. No creo que haya sido casualidad que pasara lo que pasó, la verdad, la semana pasada. No porque yo no podía estar tampoco, sino porque coincidimos justo en este día, que era el último en el que podíamos estar, porque obviamente los próximos 2 miércoles serán el día de la Pascua y el día del Año Nuevo. Días, jornadas un poco complicadas, sobre todo para el tema familiar. Así que bueno, Dios sabe hacer bien todas las cosas y esperamos que lo que podamos compartir en esta jornada sea saludable y nos deje una buena marca para la conclusión de este año que ha sido muy, muy fuerte y muy, muy rápido, muy veloz. Así es, la verdad que yo no sé si debe ser la edad, debe ser que ahora todo pasa muy rápido. Yo creo que tenemos exceso de juventud nosotros, ¿cierto?
Pero pasan los días rapidísimo. Bueno, es el cumplimiento fiel de la palabra. Los Dice días la palabra, los días son serán acortados. se han acortado. Y conversaba hoy con una persona y decía, pastor, es impresionante, ya estamos a fin de año. Y viene el año 25. Bueno, es verdad, todo está pasando demasiado rápido en nuestras vidas y por supuesto que anhelamos y es nuestro deseo que el Señor perfeccione la obra en todos y cada uno de nosotros, que el Así Señor complete lo que ha comenzado. Las Escrituras son claras cuando dice, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y todos estamos en ese proceso de desarrollo, crecimiento, avance, madurez. Ese es el anhelo y ese es el deseo de Dios, que nosotros seamos como su Hijo amado Jesucristo. Y en eso no podemos nunca marchar hacia atrás, sino hacia adelante. El anhelo de nuestro corazón es cada día ser como Jesús. Las herramientas que usa el maestro, hay una canción que canta Alex Campo, dice, las herramientas del maestro no siempre son las que nosotros nos gustaría. Martillo, fuego, ¿verdad? En la mesa de trabajo, todos los instrumentos que Dios utiliza no siempre nos van a agradar. A la carne para nada le gusta, pero al espíritu sí, siempre se agrada. Así que contentos, quisiéramos iniciar esta conversación, esta meditación con Efesios capítulo 4, versículo 13. Estamos hablando acerca de que hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo. Efesios 4:13 dice, hasta que todos, ese es el deseo, eso es lo que escribe el apóstol, el anhelo de Dios, hasta que todos, no que algunos solamente, sino que todos, todo el cuerpo de Cristo, no solo en tu ciudad, no solo en tu nación, sino en el mundo entero donde están los hijos de Dios convocados por el Espíritu. Dice, hasta que todos estos hijos de Dios lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! Ese es el propósito y en eso hay mucho camino por recorrer. Indudablemente, la carne, el yo, nosotros no podemos lograr esto por nosotros mismos. Para esto, ninguno, dice Pablo, es suficiente. Para esto de crecer, madurar, de ser como Cristo, ninguno de nosotros es suficiente. Necesitamos que el Espíritu Santo cada día trabaje en cada uno de nosotros. Muchachos, abierto para que ustedes puedan comentar, puedan decirnos qué es lo que el Señor ha suministrado a través de las Escrituras para este trabajo tan noble de que la formación de Cristo en nosotros. Cualquiera puede opinar. Con respecto a lo que estabas diciendo, fíjate que, bueno, lo comentaba el otro día en la comunidad con la gente y le decía que después de la salvación, el peor enemigo nuestro es el alma, el ego, el yo. Y cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, Él no está hablando de su cruz, de nuestra cruz. Y nuestra cruz es el ego crucificado, el ego muerto, el ego ahí puesto en el lugar que debe estar. Si no lo crucificamos, entonces sí nos va a dar serios problemas y que donde nosotros vayamos y donde nosotros estemos, indudablemente que ahí vamos a estar nosotros teniendo y sufriendo, ¿no? Alguna vez, y lo comento, Martín Lutero llegó a una conclusión, dijo, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días. Así que ese es nuestro peor enemigo, nuestro escollo. Eso es lo que tenemos que todos los días nosotros decir. ¿Sabes qué? Si queremos que Cristo crezca, porque Cristo no comparte su gloria con nadie, algo tiene que pasar en nosotros. Una toma de decisiones, una decisión consciente, voluntaria, para decir, ¿sabes qué? Yo
dejo a un lado estos deseos, estos apetitos, estas ganas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que Cristo se luzca, para que Cristo sea el que se manifieste a través de nuestras vidas. Y en definitiva, nosotros somos el envase de barro que transporta la gloria, que transporta la presencia del Señor. No sé qué piensas, Osvaldo, en relación a Escuchaba eso. un panel hace unos días recordando un poco lo que ustedes están señalando y por alguna razón llegaron a esta conversación de cuándo podemos decir que una persona ya está formada. Es una persona hecha y derecha, se dice acá en Chile. Y hubieron diversas opiniones. Me gustó una que dijo un personaje, no recuerdo el nombre, pero él dijo, ideal sería que nunca pudiéramos decir, ya terminamos, ya está, ya acabamos. Eso a todo nivel, dijo él, no estoy hablando porque técnicamente una universidad te hace un profesional, hipotéticamente, en 5 años de carrera, en 6 años de carrera, en 7 años de carrera, más algunos años de experiencia. Pensemos en 10 años, eso es lo que podríamos conjeturar en el campo profesional, pero eso tampoco es así. O sea, un profesional nunca termina de perfeccionarse si es realmente un profesional. Como persona, ¿para qué decir? Como padre, como esposo, como hombre, como mujer. Me gustó mucho y yo creo que tomando un poco lo que decía José, lo que decía Andrés, aquí hay un tema complicadísimo que tiene que ver con nuestra vieja naturaleza y con una cultura que se nos ha metido por todos lados, que es la cultura de lo inmediato. Queremos todo para ayer, queremos ser nuevas criaturas, pero es como orar y decir, Señor, cámbiame, pero cámbiame ahora y si no, olvídalo. Es la cultura de la sopa de 3 minutos. Y, y mucho cristianismo está supeditado a las cosas eventuales, más que a las cosas habituales, a los sucesos, más que a los procesos. Y el cambio que un ser humano experimenta, sobre todo cuando hablamos de la adquisición de una nueva naturaleza, jamás tiene que ver con sucesos, tiene que ver siempre con procesos y procesos te ata obligatoriamente a una cuestión que a nosotros nos mata, que es el tema tiempo. Un proceso te requiere tiempo y cuando aceptamos que hay una diferencia tan grande en cómo Dios mide el tiempo y cómo lo medimos nosotros, cuando el profeta dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos que tus pensamientos, mis caminos que tus caminos. Y nos cuesta mucho o nos rebelamos a aceptar que los procesos requieren y demandan tiempo que no es nuestro tiempo. Por lo tanto, no hay una forma en que tú puedas decir, bueno, vamos a formar un discípulo, en 3 años lo tenemos listo. No, me acuerdo, Andrés debe acordarse de un personaje bien chistoso que teníamos, o sea, todavía está vivo, no sé en qué condiciones, pero él, un día estábamos hablando del discipulado, dice, no, bueno, ahí nos discipulamos entre todos, nos dice. O sea, hay una apreciación muy, muy distinta dependiendo tal vez de la organización, de la estructura, de la visión, que apunta en una dirección de cosas que nosotros no podemos definir. O sea, el único que podría decir ya, está listo, estás listo, es el Señor, el que te está formando. Pablo hace una reflexión tremenda cuando dice, yo estoy persuadido, o sea, me convencieron, me convencí de algo. El que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, este es un tema de nunca acabar, en el buen sentido. Y esa cuestión es un conflicto tremendo para todos nosotros. Indudablemente para la carne no le gusta. A la carne no le gusta esto de ser formado, transformado. Pero mira, estaba pensando el otro día, mientras conversaba con un par de adolescentes en la congregación, que crecer duele y cuesta. No sé si ustedes cuando en algún momento sus hijos se quejaron de dolor a los huesos, ¿cierto? Cuando están, que dice, ¿y por qué me duelen los huesos? Porque estás creciendo. Por eso. Y no siempre uno va a crecer en los momentos más alegres, más felices, sino a veces
los mayores momentos de crecimiento son en las crisis, en los momentos adversos, en los momentos difíciles. Estaba recordando, el Señor me trajo a la memoria un texto de Eclesiastés que dice que mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Yo sé que ustedes alguna vez han hecho alguna ceremonia fúnebre y han utilizado este texto. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible de que Salomón te diga que es mejor estar en la casa del luto, donde se está desarrollando una situación de que partió alguien, un familiar querido por las personas? ¿Cómo puede considerar que es mejor eso que la casa donde hay alegría, festejo, felicidad, contentamiento, celebración, todas esas manifestaciones? Y el Señor me trajo a la memoria que el año 2013, en diciembre del 2013, yo estuve hospitalizado, el 26 de diciembre caí hospitalizado con una pancreatitis aguda y estuve hospitalizado casi 15 días. Y la noche del 31 de diciembre, los médicos que estaban de turno, las enfermeras, se pusieron algunas pelucas, no sé si se entiende, para disfrazarse y saludar a los pacientes, pero en el salón de abajo, en el segundo piso, estaba la maternidad, y en el tercer piso donde yo estaba, fíjate, abajo estaban celebrando el nacimiento de un niño, justo en el momento de darse las 12 de la noche. Y en el piso superior donde yo estaba había una familia llorando porque se habían recién enterado que un pariente muy cercano había partido. Y esa contradicción, ¿cierto?, de la celebración por el lado de la vida y el lloro por el lado de la muerte, cómo se da también en el ser humano. El hecho que está hablando Salomón en la celebración, de que dice luego, porque el que está en la casa del luto lo pondrá en su corazón y pensará, porque en la celebración no hay mucho, no hay mucho pensamiento, alegría pasajera, pero cuando alguien parte, sí hay una reflexión mucho más profunda. Por eso que a veces crecer no siempre va a ser en medio de una situación fácil. A veces en el momento de crisis, a partir de ese día tuvo que cambiar toda mi alimentación, tuvo que cambiar toda una forma de vivir. No podía comer ciertos elementos, ciertas comidas, tenía que haber un mayor cuidado de mí. Así que fue en esa crisis que hizo algo clic en mi mente y entonces tuve que empezar a cambiar las formas. Por eso que creo que esto, cuando Pablo dice hasta que Cristo, esto tiene que ver como una meta al que todo creyente debe aspirar, debe seguir todos los días. ¿Qué es lo que lo hace cada día más ser como Cristo? Muchachos. En el dolor hay reflexión, en el dolor hay meditación, pero en la felicidad, en la alegría, ganó tu equipo. Una emoción rápida, espontánea, pero se fue. Pero no hay mucho sentido para reflexionar. Pero cuando hay dolor es como que uno piensa, como que uno reflexiona. Ahora mismo comentábamos ahí con Osvaldo, ¿no?, fuera de cámara o del programa, dolores en el cuerpo, por ejemplo. Y dices, oye, ¿cómo me comenzó esto? ¿Cuándo comenzó esto? Y uno empieza como a reflexionar, ¿cómo me quito este dolor? Y empieza uno como a hacer conjeturas, ¿no?, interiores, como esos monólogos internos. Y eso es propio de cada uno de nosotros, como ese sentido de supervivencia, de salir adelante, de solucionar el problema. Y mayormente cuando estamos hablando de partes del cuerpo como los hombros, las coyunturas, rodillas, tobillos, que son tan importantes que las usas todos los días, a cada momento y a cada instante. Pero relacionado a lo mismo, fíjate que yo quería poner como la antítesis de lo que tú estabas diciendo, porque el autor de Hebreos, algunos pensamos que es Pablo, también escribiendo a los Corintios, él hace una reflexión de que no les pudo hablar, no les pudo escribir como a hombres espirituales, como a una iglesia y discípulos espirituales maduros, crecidos,
porque eran niños todavía. Los que hoy día somos abuelos, sabemos lo que es un niño, cómo piensa un niño, bueno, más o menos, ¿no? Como ellos se plantean en cuanto a la vida. Y Pablo hace esta reflexión, él dice, yo no puedo hablarle a ustedes como adultos, no puedo hablarle como a gente madura, sino como a niños, porque ustedes todavía son pequeños. Y fíjate que aquí dice en el verso 2 del capítulo 3 de Primera de Corintios, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. O sea, seguían manteniéndose en esa digamos, permanencia, ¿no? Estaban ahí todavía como niños, como infantes. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y mira las características que menciona, celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, y no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pero ahí entonces uno comienza como a sacar ciertas conclusiones. ¿Cuáles son las características? ¿Cuál es el perfil de aquellos que nos vamos quedando niños, nos vamos quedando inmaduros, infantes? El mismo, si es que, como dije, el autor de Hebreos es Pablo, él dice allá en el capítulo 5, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, al mismo autor se le hacía difícil. ¿Cómo explicamos que alguien que entregó su vida a Cristo y que nació de nuevo, no sé, hace un año atrás, sigue manifestando y teniendo los mismos matices de cuando recién vino a Cristo, o sea, actitudes infantiles? Hay por ahí un libro muy bueno de David Simmons, yo creo que Osvaldo ni se acuerda, a lo mejor lo enseñamos una vez en la radio ahí Colo Colo, a las 12 de la noche cuando íbamos al programa, hablábamos mucho de sanidad interior, un libro que se llama Dejando lo que era de niño, ¿se acuerdan de ese libro? Muy bueno, yo lo recomiendo. Oraciones de niños, actitudes de niños, muy, muy bueno el libro porque es muy práctico, muy didáctico. Bueno, aquí dice, por cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, en realidad la palabra maestros ahí es el que está habilitado espiritual y maduramente para compartir y enseñar con su ejemplo, algo didáctico, no intelectual. A veces dice, yo me sé muchos versos bíblicos de memoria, yo me sé lecciones de memoria, las puedo enseñar, las puedo replicar. No, no está hablando de un tema intelectual, es un tema conductual, que es distinto. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, o sea, eran olvidadizos de las palabras de Dios. Si habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. No es perito porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que, aquí hay una clave, ¿no? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ahí sentidos espirituales se está refiriendo, los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí dejo, muchachos. Es como un conflicto que hay entre dos metodologías, la del reino y la nuestra. Por lo general, cuando se trata de someternos a un tratamiento, a un proceso, buscamos agotar todas las posibilidades de que sea más acorde a lo que yo quiero, a lo que yo espero, que a lo que se me impone. Tanto en el proceso mismo que implica un tratamiento o el costo que esto tiene, que son dos cosas importantes. Cualquier cosa que implique un cambio también implica un costo. Y así como hemos sido afectados o infectados, no sé si la palabra suena muy fuerte, por esta cultura de lo inmediato, también hemos sido afectados por la cultura de lo más barato, lo de las 3 B, bueno, bonito y barato. Y cuando el Señor
habla de, no sé si fue José o Andrés que mencionó, toma tu cruz. Está señalando una cuestión que no es de bajo costo, en lo absoluto. O sea, que el que está buscando liquidaciones o está buscando un todo a mil Saldos. para su formación está rotundamente equivocado. Entonces, también nos enfrentamos a ese conflicto. Yo creo que las preguntas que nosotros como pastores nos hacemos muchas veces respecto a algunas personas que se llevan toda la vida en la iglesia y no experimentan grandes cambios en su vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tienen que ver con estos factores, con la resistencia al costo que implica ser formado. Y uno de ustedes mencionó el dolor del crecimiento. O sea, el crecer duele, ganar duele. Para ganar primero se pierde, para vivir primero se muere. O sea, todo tiene implicancias que son como contradictorias, que no las queremos, no las queremos. Hay ciertos mensajes que en algunos púlpitos ya ni siquiera se predican, sobre todo si tienen que ver con santidad, sobre consagración. Esto mismo que estamos hablando, crecimiento, madurez. O sea, no queremos que se nos hable de las cosas que Dios espera que ocurran, que son inherentes a la nueva naturaleza. Queremos una nueva naturaleza automática. Que yo me acueste y mañana amanezca siendo un tipo súper bueno, súper paciente, súper misericordioso, súper bondadoso. Eso no va a pasar, porque eso es automático. Y aquí estamos hablando de formación, no de automatización. Entonces, obviamente, eh, estamos confrontándonos diariamente, consciente o inconscientemente, a un montón de factores. Algunos los tenemos relativamente claros, otros ni siquiera nos imaginamos, otros no los queremos confrontar, definitivamente. Entonces, evidentemente, esto nos conflictúa porque eh, Dios no quiere complicarnos la vida en lo absoluto. Al contrario, o sea, la salvación es la vía de escape que Dios nos dio a todos los que estábamos perdidos. Pero nosotros insistimos en buscar la vía de bajo costo, la vida del Evangelio light, bajo en calorías. Entonces, eso no existe, no es real, pero lo que estamos compartiendo apunta a decir, ok, este es el diagnóstico y esto es lo que hay que hacer. Y no hay nada que cambiar. No hay nada que se pueda cambiar. No hay nada más barato, no hay nada más caro, no hay nada más simple, no hay nada que cueste que menos, no hay nada que dure menos. Este es el asunto. ¿Lo tomas o lo dejas? Mi abuela decía, lo barato cuesta caro. Sí. Y lo barato lo pagas 2 veces o 3 veces a veces. Así mismo. Oye, qué hermoso. Bueno, la verdad es que una de las cosas que quisiéramos también destacar es que no se trata de competir como éramos antes, no, porque el Señor nos hizo nuevos, ¿cierto? Indudablemente todo lo que somos hoy día es el fruto del trabajo del Señor en nuestra vida. No lo podemos atribuir a nuestra habilidad, a nuestra capacidad, a que somos inteligentes, a que somos talentosos, habilidosos, porque no es así. Este trabajo silencioso que Dios ha hecho en nuestros corazones a través de toda nuestra existencia, no solamente cuando éramos cristianos, porque Dios trabajó, Él nos trajo a la existencia, pero nuestra existencia fue desde antes de la fundación del mundo. O sea, solo que ahora se está haciendo visible. Hermana Iliana, tienes la mano levantada, ¿quieres compartir algo? Adelante. Así es, pastor. Pues, nada, es saludar a quienes nos acompañan, que son pues personas obviamente de Chile, de allá de con ustedes, de Suiza, de aquí de Estados Unidos, de México, y darles las gracias por acompañarnos. Y hay una pregunta que hacen y un comentario. La pregunta que hace Darío Eduardo, él pregunta, dice, pastores, ¿qué cambios necesita la iglesia para comenzar a haber discípulos conforme a la voluntad de Dios? Esa es la pregunta que hace Darío. Y también hace el comentario, dice, antes teníamos discipulado a las 7 de la mañana y eso no se ve hoy en día en la iglesia.
La iglesia está muy baja en calorías. Es el comentario y la pregunta que él hace. ¿Qué le pudiéramos contestar? Bueno, José es el maestro experto, él podría contestar esa pregunta que se nos acaba de hacer. Así es que como No, estoy yo jugando, creo, no, yo juego mediocampista, yo distribuyo. no, yo creo que esta pregunta tenemos que contestar a los tres porque yo creo que hay varios ángulos que tocar. Probablemente yo toque uno, pero ustedes vean otros y eso va a darle más consistencia a lo que queremos decir, porque en realidad a todos nos interesa. Algunos que estamos al frente, otros que están siendo discipulados, otros que están recién empezando. ¿Cómo ser buenos discípulos y por qué la iglesia no está haciendo lo que a lo mejor ya sabemos muy, pero muy bien? Digo a lo mejor porque si no lo estamos haciendo, a lo mejor no lo sabemos muy bien como creemos que lo sabemos. Y yo lo primero que pongo en punto de reflexión acá es cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. Yo voy a edificar mi iglesia. Y sabemos que la palabra edificar tiene unas connotaciones muy interesantes, tiene que ver con planos, con arquitectura, tiene que ver con diseños. Y yo siempre me hago esta pregunta, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿estará funcionando y estará haciendo las cosas en base al diseño de Cristo? ¿O estamos nosotros usando el diseño de la tradición, por ejemplo? ¿O el diseño de la mayoría? ¿O el diseño que nos está exportando países como Estados Unidos, que es un gran exportador del producto evangélico? Yo te digo, Sudamérica le copia todo a Estados Unidos, todo. Hay congregaciones en Chile que la pantalla LED es más grande que el templo, pero tienen que tener pantalla LED porque todas las congregaciones modernas tienen pantalla LED. Las bajas luces, esa onda media discoteca, media subliminal, todo eso es una exportación de Norteamérica. Pero yo pregunto otra vez, ¿y eso qué tiene que ver con la iglesia original? ¿Qué tiene que ver con el pensamiento de Dios? Yo creo que aquí tenemos que meternos al pensamiento de Dios o que el Espíritu Santo nos muestre a través de la Escritura cuál sería el pensamiento de Jesús cuando Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Hay otro verso bíblico para apoyarme un poquito en esto cuando Pablo dice, yo como perito arquitecto. Un arquitecto es el que tiene los planos y sabe cómo edificar en base a los planos. Pero él dice, yo como perito arquitecto. Eso nunca lo dijo Pedro, nunca lo dijo Andrés, nunca lo dijo Juan, ninguno de los discípulos. Porque el que tuvo mayor revelación de la iglesia no fue Pedro, fue Pablo. Por eso Pedro llega hasta el capítulo 12, 13 de Hechos. Y el que termina el libro de los Hechos es Pablo. Soberana y sobrenaturalmente, Lucas fue discípulo primero de Pedro y después es discípulo de Pablo. Y por eso entonces él puede escribir tanto lo que vio en Pedro como su mentor, su discipulador, su maestro, su pastor, y como lo que vio después con Pablo, que es con el que él termina, hasta que Pablo obviamente tiene que cumplir su sentencia bajo el Imperio Romano. Pero en realidad el que tiene más clara la película de todos los apóstoles es Pablo. Por eso él escribe 13 cartas. Uno dice, ¿por qué se ve menos protagonista a un Pedro, a un Juan? Y yo por si acaso quiero que esto lo vean con altura de mira. Yo no estoy para nada ni menospreciando, ni menoscabando, ni diciendo este es mejor que otro. No estoy hablando en cuanto a nivel de revelación. La revelación de la iglesia. Entonces yo creo que nosotros no podemos hacer iglesia bajo cualquier diseño como a mí se me ocurra. Los que somos de Chile, acá tenemos dos pastores que conocen bien lo que yo voy a decir. Allá la autoconstrucción siempre ha sido algo muy cotidiano, muy normal. Recuerdo años atrás, yo era muchacho y escuchaba la ley del mono, la ley del mono. Y decía, ¿qué es la ley del mono? No entendía. Yo imaginaba un mono, porque tenía 13, 14 años, y veía que mi papá andaba con unos papeles para allá,
y le decía a mi mamá, y que, oye, que hay que hacer estos papeles, la municipalidad, que la ley del mono. Yo decía, ¿qué tiene que ver la ley del mono con la municipalidad? Bueno, ya después entendí que la ley del mono era hacerse un dibujo, la verdad, un dibujo bien, bien precario de las medidas supuestamente que yo tenía de lo construido y del terreno. La ley del mono. Yo pregunto, ¿cuántos hoy día estamos en la ley del mono haciendo iglesia? A la pinta nuestra, a la manera nuestra, al gusto nuestro. Pero el punto es, muchachos, volvamos al diseño. Y nada más dejo esto como ejemplo. Cuando Dios le dice a Moisés y lo lleva al monte, vas a hacer el tabernáculo tal cual como yo te lo he dicho o yo te lo he revelado. O sea, ni un cable más, ni un cable menos, ni una estaca más, ni una estaca menos. Y fíjate que Moisés acató, no tuvo derecho a opinión. Pero sigue para más adelante con el templo. Y Salomón no hizo un templo a su manera, a su gusto. No, de acuerdo a los planos, a los diseños. Y después nosotros seguimos mirando el arca de Noé, por ejemplo. Dios, cuando le dice a Noé, mira, así y así vas a hacer con estas medidas, con esto lo vas a pintar. Mira, Dios le dice, vas a poner una ventana. Pucha, nadie podría haber dicho, Señor, por lo menos somos 8, mira, vamos a quedar ahí medio complicados para ver todos por los 8 por la ventana. Y más encima le pone la ventana mirando para arriba, no para el lado. Que todo tiene un sentido, obviamente. Y usted se da cuenta que aquí hay un principio. Todos los diseños de Dios, el arca de Noé, el tabernáculo, el templo, el mismo huerto del Edén, tenían un diseño que estaban en la mente de Dios y Dios lo reveló. Pero hoy día, mucho de lo que nosotros hacemos en la iglesia, yo tengo la sensación que no está en los planos de Dios. Tiene que ver con tradición, tiene que ver con la denominación, tiene que ver con la mayoría, tiene que ver con lo que todos hacen. Y yo a veces veo a gente haciendo cosas porque todos lo hacen. Mi pregunta es, ¿y eso está en el diseño de Dios? ¿Eso es lo que Dios quiere? Y aprovecho de recomendarles un libro. No me pagan por el libro, ni me dan comisión por el libro. La Iglesia Reconfigurada. Creo que va a ser un buen libro de lectura para el 2025. Y bueno, a mis amigos ya les mandé un material ahí de Frank Viola, otro anterior, que también deberían leerlo, porque ahí, les digo, me desarmó tantas cosas en el cerebro que yo tenía, producto, repito, de la tradición, lo que yo aprendí, lo que yo vi, de la denominación. Entonces creo que ahí hay un punto y un factor. Hasta ahí lo dejo. Yo sé que hay otras ópticas, ¿no?, para responder esta, porque es una pregunta muy interesante, muy buena. Amén. Gracias, José. Vamos a ampliarla. Vamos a ir. Iliana tiene allí levantada la mano. También vamos a ir luego a una pausa y continuamos con la pregunta, tratando de responder la pregunta. Adelante, Iliana. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Eres invencible, no tengo temor.
Gracias, gracias, muchas gracias por estar allí a través de este programa Sinergia, que estamos cada 15 días, los días miércoles. Les comentamos para que usted comente con sus amigos, envíele el link. También todo esto que es material que estamos compartiendo con ustedes está en la página de YouTube de Visión 21. Así es que usted puede acceder. También está en Facebook de Visión 21. Lo puede descargar gratuitamente. Todos damos de gracia lo que recibimos de gracia. Así que compartan el link. Estamos hablando de ser como Dios forma a su Hijo en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Todo el proceso, ya llevamos varias semanas tratando esto. Indudablemente no hemos agotado el tema para nada, pero cada uno después de ustedes, en su intimidad con Dios, leyendo las Escrituras, puede ir accediendo también a la revelación del Señor, que le indique en qué punto de su crecimiento y desarrollo está usted. Ileana, todavía tienes la mano levantada, tienes que compartirnos algo. Dinos, por favor. Sí, pastor, ya tengo que hacer este ejercicio para que no se me canse. Bueno, le comento, bueno, este mensaje es para usted, precisamente. Y por aquí le dice Marcos Martín, le dice, mi querido pastor y sus compañeros, Talmadín del Señor, Martín Barrionueco de Córdoba, Argentina. Le mando un saludito. Y bueno, nos comparten Jimena Benítez Enríquez. Ella comenta, la iglesia está cómoda, ya no hay los puntos de predicación, son muy pocas las iglesias y se necesita evangelizar las calles. Ellas nos hace el comentario de Valparaíso. Y Verónica Urragatica dice, pasa que la leche atrae más gente a las iglesias y el alimento sólido ya no les gusta tanto. Y entonces varios pastores están eternamente amamantando a sus ovejas con leche y nunca crecen realmente, aunque paradójicamente sí en número. Es lo que nos comenta Verónica Urra. Y otro comentario de Darío dice, el diseño de Dios, todos los días por las casas compartían el pan, oraban, ayunaban, compartían todas las cosas. También nos comparten. Muchas gracias por los comentarios, están muy activos, gracias. Dice Jimena, cada uno tiene una responsabilidad en la iglesia y debe ayudar a los pastores y la transformación la hace a cada uno el Señor y debemos ser instrumentos en sus manos del Señor. Donde quiera que vamos, somos discípulos y representantes de Dios. Eso, entonces, no debemos esperar que nos envíen a predicar, a hablar de Dios. Es lo que nos comparten. Rosa Venegas, ella nos dice, excelente respuesta, Dios tiene los planos de nuestra vida y el edificar no es fácil. Cada día debemos ver cómo estamos mostrando a Cristo para nuestro crecimiento. Y así, hay más comentarios, pero esos los vamos a ir dando más adelante. Bueno, no nos quisiéramos desviar del tema que nos está convocando. Indudablemente apreciamos las escrituras y los comentarios y las preguntas de ustedes, pero mantenernos centrados en el tema porque si no nos vamos a ir para el otro lado. Tratamos de mantenernos centrados, así que discúlpenos. Algo interesante que dijo el pastor José dentro de la exposición acerca de la importancia de que todas las obras de Dios tienen un diseño. Miren, hermanos, yo tengo, por la gracia de Dios hasta el día de hoy, la cabeza sobre los hombros. Ya estoy diseñado, mi cabeza no está en los pies, ni está en la mitad de mi cuerpo, está donde debe estar. Nosotros tenemos una cabeza que se llama Cristo. Por lo tanto, nosotros no debemos movernos solos. Hay una aplastante interrogante o inquietud en mi corazón. Es por qué si tenemos las escrituras tendemos o tenemos la tendencia a hacer las cosas a la manera nuestra. ¿Cómo se nos ocurre a nosotros? Por ejemplo, mira, lo mismo que decía el pastor José. El Salomón va a suceder a David en el reinado. Dios le habla a David.
Y David reúne a toda su gente, a todo el pueblo, a los principales, a los jefes de tribu, a los jefes de divisiones, a los jefes de millares, de centenas, a los administradores de todas las haciendas de posesión del rey, a los hijos de él, a los oficiales, los poderosos, a los valientes. Y él le va a hacer una alocución, le va a decir todo lo que tiene que hacer David. Y él, Salomón, concluye esa enseñanza, esa alocución, diciéndole en Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 19. Dice así, Primera de Crónicas 28, 19. Todas estas cosas, o sea, todas las cosas que te he dicho, Salomón, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, Dios tiene un diseño para todo lo que se llama iglesia. Perdonen, en Chile nosotros decimos, nadie se puede arrancar con los tarros. Es decir, en versión más sencilla, nadie puede hacer dentro del cuerpo de Cristo lo que quiera. A mí me parece, mi opinión, yo opino. No. Hay una forma, y esa forma está establecida en las Escrituras. Y debemos pedirle a Dios que nos haga entender ese diseño. Cuando, como decía José, cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca, porque el arca no es una idea de Noé, es un arca, el arca es una idea de Dios. Le da los diseños, le da los planos, los materiales, las medidas y todo lo que tiene que hacer. ¿Quién es el dueño de la iglesia? La Escritura dice que la cabeza de la iglesia es Cristo. Por lo tanto, todo lo que se haga dentro de lo que llamamos iglesia tiene que estar conforme al modelo que Dios estableció. No a mi interpretación, no a mi propio arbitrio. Para eso el Espíritu Santo es importantísimo, porque el Señor dijo que el Espíritu Santo nos guiaría a toda justicia y a toda verdad. Respondiendo un poco al tema del discipulado, la importancia de ser discípulos. Hermanos, yo no tengo discípulos. Son discípulos de Cristo. Yo los tengo que conducir a Cristo, no a mí, a Cristo. Todos ellos son discípulos de Cristo. Entonces yo no les puedo enseñar lo que a mí me parece, la idea y el ideal mío. No, tiene que estar basado en la palabra del Señor, la evidencia, ¿cierto? Los hechos, por eso se llama Hechos de los Apóstoles. Pero el Espíritu Santo era el que gobernaba, dirigía, le decía a este ve y iba. De tal manera, la importancia del discipulado, el discipulado no es transmisión de conocimiento del griego, el hebreo, el latín. Yo no estoy en contra de eso. Es más bien, básicamente, la vida, lo que viste de mí, lo que aprendiste, lo que oíste de mí, esto encarga. O sea, Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. O sea, la invitación de ser como Jesús es Cristo. Es Cristo en nosotros. Por eso, para esto, no hay ninguno de nosotros que sea suficiente. Y además, termino con esto, el nuevo hombre dentro de nosotros, que sería un tema hermoso que nosotros podríamos tocar en algún momento más adelante, de que todos los requerimientos que la palabra de Dios hace no es al hombre viejo. El hombre viejo lo único que tiene que hacer es morirse. Nada del hombre viejo sirve para esta nueva vida en Cristo. Tiene que ser el hombre nuevo que es creado según Dios, justicia y santidad, la verdad. Así que todo el requerimiento que hace la Escritura, ser santo, orar en todo tiempo, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, orar en el Espíritu, eso no lo puede hacer la vieja criatura, porque la vieja criatura está viciada, está descalificada. Esa vieja criatura lo único que sirve es para ser crucificada y hacer morir las obras de ese viejo hombre. Y el nuevo hombre, que es Cristo en nosotros, ese es el que está capacitado para hacer toda la obra que Dios determina que se haga. Osvaldo. Estaba pensando que la comprensión que yo tengo de algo define el uso que le voy a dar a eso. Y pensaba en un programa, no sé si ustedes recuerdan, antiguo, que era una especie de tribunal donde había un set de 5 o 6 personas que te mostraban algo y te decían, esto sirve para freír un huevo, por ejemplo, o sirve para arreglar un motor. Y de todo el panel, uno decía la verdad y los otros estaban mintiendo. Me recordé de eso porque se dicen tantas cosas tan a la ligera de la iglesia y tú te das cuenta con mucha facilidad la mala comprensión que la mayoría de las personas tiene respecto a qué es la iglesia o quiénes somos la iglesia. Y ahí empieza el problema, porque
la comprensión que muchas veces se tiene y se predica y se enseña de la iglesia es una comprensión teológica, histórica, lo cual no es malo. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la revelación de Dios y de cómo yo puedo entender los asuntos de Dios a través de su revelación. No los puedo entender de otra manera. No hay otra manera de entenderlo. Y ahí entramos en los conflictos y las dificultades que hacen lo que estamos viviendo hoy. Por ejemplo, nosotros hemos hablado muchas veces de la diferencia entre la iglesia y el reino, y qué es para Dios lo más trascendente. La iglesia es el instrumento, el vehículo para llevar la gente al reino. La iglesia no es el objetivo final del Señor. De hecho, el Señor Jesús menciona una sola vez la iglesia como tal. El reino es el asunto. Entonces, si no entendemos eso, estamos tratando de forzar que la iglesia sea lo que Dios no quiere que sea, y no permitiendo, al mismo momento, al mismo tiempo, no permitiendo que la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Entonces necesitamos corregir, tenemos que cuidar, tenemos que aprender, tenemos que escuchar, tenemos que investigar, tenemos que escudriñar. O sea, hay muchos asuntos que las personas que están en la iglesia, por lo general, no hacen, que deben hacer. Hay muchos asuntos que considerar para darle forma a una iglesia que es sobrenatural. No existe en el mundo un ente que podamos comparar con la iglesia. Sin embargo, la iglesia se ha manejado como un club deportivo, como una empresa, como una sociedad, como un centro de madres, como un centro comunitario, y la iglesia no es nada de eso, en lo absoluto. Es algo absolutamente distinto y superior y diferente y superior en el aspecto de la naturaleza. Por lo tanto, necesitamos cuidar qué es lo que estamos entendiendo o qué es lo que estamos opinando. Nos resulta, y digo esto con mucho respeto, me incluyo, nos resulta de pronto muy fácil opinar cosas sin tener el conocimiento de causa necesario para lo que estamos opinando. O sea, para hablar de la iglesia no solamente necesito saberme los versículos adecuados para eso, necesito mucho más que eso. Necesito una comprensión vivencial, porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, yo necesito una comprensión vivencial. Si Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo, necesito una comprensión vivencial, no conceptual, porque la comprensión, la funcionalidad orgánica de la iglesia tiene que ver con la vida, no tiene que ver con el conocimiento. Por lo tanto, son varias cosas que necesitan ser corregidas, y esto da para otro tema. O sea, estamos hablando de una cuestión que es bastante diferente. Esto está trastocando un poco el tema central, que es hasta que Cristo sea formado en nosotros. Pero bueno, una cosa nos lleva a la otra, porque si Cristo es formado en nosotros, finalmente vamos a ser la iglesia que Dios quiere que seamos. Y así como mi amigo José Figueroa recomendó un libro, yo también recomiendo un libro que ustedes mismos me recomendaron en algún momento, que se llama Iglesia Simple. Y me gusta ese libro, me gusta mucho, de Tom Rainer y Eric Heiger. Me gusta mucho porque nosotros somos tan buenos para complicar todas las cosas con nuestros conceptos teológicos, lo cual no, la teología no es el problema. Los principios doctrinales no son el problema, sino el manejo que nosotros hacemos de esas cosas. Entonces, somos buenos para complicar las cosas, y Dios busca la manera de simplificarnos, porque ¿qué más simple puede haber que algo esté codificado en la vida que ya se nos dio? O sea, eso significa que si tú le das fluir a la vida, empiezas a desarrollar los códigos, el génoma espiritual de una cuestión tan importante como la iglesia. Todo eso quiero agregar. Yo quería también sumarme a lo que estás diciendo tú, porque, bueno, en realidad yo creo que cada cierto tiempo nosotros hacemos, como pastores o encargados de grupos, hacemos como una autorreflexión. ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué cosas creo que están más cercanas a la palabra o más lejanas a la palabra? ¿Cuáles son las cosas que yo debo corregir? ¿Cuáles son las cosas que yo debo mejorar? Y creo que a todos nos pasa eso. Y es bueno porque obviamente la palabra nos enseña que somos ministros competentes.
¿no? De este nuevo pacto, el pacto de la gracia. Cuando Pablo, ahí en el libro de los Hechos, tiene un encuentro poderoso, sobrenatural, se encuentra, ¿no es cierto?, con el Rey, con el Señor. De hecho, le dice Kyrios, ¿no? Las veces que se dirige a él ahí en ese capítulo, él se dirige como el Señor, como el amo, como el dueño, no como el Kyrios. El primer encuentro que tiene Pablo es con Cristo, con el autor, con el diseñador, con el autor de la iglesia, ¿no? Con el dueño de la iglesia. Pero después en el verso 17 del mismo capítulo, hay un Ananías, discípulo, que va a donde está Pablo y le lleva el mensaje que Jesús le había entregado a este discípulo llamado Ananías. O sea, ahí tenemos algo bien interesante. El primer encuentro que la gente tiene que tener es con Cristo. Ahí está la vida. El segundo es con el cuerpo de Cristo, Ananías. Hay un orden aquí. Y eso lo vamos a ver de manera constante en el libro de los Hechos. O sea, primero es con Cristo, después con el cuerpo de Cristo. Y así el Señor nos va a ir revelando y nos va a ir mostrando. Pero fíjate que hay un aspecto, tomando lo de Hebreos que yo leí antes, que tiene que ver con la palabra, con la enseñanza de los domingos, con lo que predicamos o ministramos. Y aquí yo creo que hay responsabilidades compartidas, tanto de los que enseñamos como de los receptores, los que están oyendo, escuchando, etc. El otro día yo hacía como un pequeño análisis. ¿Cuánto de lo que nosotros enseñamos la gente asimila? ¿Cuánto de lo que nosotros impartimos la gente se lleva a la casa? ¿Y cuánto de lo que nosotros enseñamos la gente, disculpen, lo pone en práctica? O sea, me fui poquito a poco. Y fíjense que hay reacciones distintas después de una enseñanza. Hay una enseñanza, cual sea la que tú enseñes, la que tú compartas, la que tú entregues, que la gente te va a decir: pastor, me gustó su enseñanza, buena su enseñanza. ¿Hasta dónde llegó esa enseñanza? Tocó las emociones. Me gustó, me gustó. ¿Está mal? No, pero esa no es la finalidad de la palabra. Hay otro que después de una enseñanza te va a decir: pastor, me quedó clarito lo que usted me enseñó. Clarito, clarito lo que usted me enseñó. ¿A dónde llegó ese mensaje? Al intelecto. Y todavía eso no está cumpliendo con el propósito final. Ese es un propósito intermedio. O sea, el que me guste, el que entienda, todavía no cumple la finalidad. Porque yo cuando empiezo a ver a Cristo y enseñando del poder de la palabra, porque es la palabra la que en definitiva nos transforma a la imagen de Cristo, pero no es la palabra muerta, no es la palabra ahí en el velador, no es la palabra ahí en un mueble, no, es la palabra que yo recibo, porque dice por ahí en la parábola Jesús, hablando de la parábola del sembrador, el que oye, entiende y pone en práctica. O sea, toda palabra que el Señor ha puesto allí para nosotros tiene un proceso. El primer proceso se llama información. Cuando yo escuché el domingo, en el discipulado, en la semana. El segundo es la asimilación. Yo me llevo esa palabra para masticarla. Voy a empezar a digerirla. A ver, ¿qué es lo que el pastor me enseñó? Los hermanos de Berea eran discípulos instruidos, maduros, porque ellos revisaban lo que Pablo les enseñaba, si estaba de acuerdo o no a las escrituras. Así debe ser una iglesia con cierto nivel de madurez. Lo tercero, después de la asimilación, sería la formación, la palabra dentro de nosotros, ahí quebrando, dice que rompe, es como la espada que divide el espíritu y el alma. Eso viene a ser la espada, o eso viene a ser la palabra en nosotros, a dividir el espíritu del alma, porque no pueden convivir las dos juntas. El alma no le gusta la palabra, menos obedecer a la palabra. El alma no redimida, el alma no salvada.
Y el cuarto punto para mí tiene que ver con la transformación, o sea, la aplicación de esa palabra. Mire, todo lo que me demoré para un oyente dentro de una congregación y cuántos de esos que se congregan los domingos, porque hay gente que va porque va a ver al compadre, a la comadre, al amigo, a la amiga, lo ve como una costumbre. Los domingos tengo que ir a la congregación, ya tengo agendada mi mañana en la congregación, pero ¿cuántos vamos con otra, a ver, con otra consigna? Yo voy para que Dios me hable. Quiero que Dios me hable. Vamos a cantar, vamos a adorar, vamos a convivir, vamos a sociabilizar, vamos a saludarnos, pero yo quiero que Dios me hable. Y hoy día tenemos tantas formas de liturgias, tantas formas, tan lejos de lo que es la palabra, que sí, entretiene nuestra alma, y la entretiene muy bien, 1 hora, 2 horas. Acá, muchachos, congregaciones pagan a músicos, pagan, para que vengan a tocar el día domingo. No son de la congregación, les pagan. Excelentes guitarristas, excelentes bateristas, y les pagan. Porque hoy día, ¿qué tiene que hacer un pastor con 1.000, 1.500, 2.000 personas en una congregación acá en Estados Unidos? Tiene que mantener un edificio, estamos hablando de millones de dólares, tiene que entretener a la gente. Y para entretenerla tienes que mantener un buen show. Un buen show. Estaba leyendo un libro que cuando lo leía era como que no estaba leyendo y no creyendo. Una congregación famosa en Estados Unidos, no voy a dar ni el nombre ni la ciudad, para que no vaya para allá. Y el día domingo llegó este hombre a conocer esta congregación y tenían karaoke. Pero no era karaoke de cantantes cristianos, era el karaoke de cualquiera, el grupo ABBA, el que se te imagine, Luis Miguel, Chayanne, y ahí concursaban y ya, usted se ganó un iPad. Ese mismo fue a otra congregación buscando. Y dijo, literalmente me encontré con un circo. ¿Y sabe lo que había? Dijo ahí en el escenario, un circo montado. Trapecio, en un templo, que se supone que vamos a adorar al Señor. Entonces, a ver, nosotros si no hablamos de formación de la palabra con seriedad, jamás la gente se va a parecer a Jesús, porque no conoce la palabra, no la instruyen en la palabra. Hoy día se habla de entretención, pero no de entrenamiento, que es distinto. Hoy día se habla de información, pero no de formación de las Escrituras. Formación es cuando ya oíste la palabra y sabes qué, lo que el pastor Andrés me dijo el domingo, sabes que esto me pegó eso, pero yo lo voy a poner en práctica. O sea, creo que ahí, muchachos, hay algo que debemos conversar o comentar porque es importante lo que está pasando hoy día en nuestras congregaciones. ¿Entretención o entrenamiento? Interesante reflexión, José, gracias. La verdad que hay tanto y hay cosas que a veces dan pena compartirla y perdónenos si lo hacemos, pero es para que usted también tome conciencia de que si Dios lo tiene en una congregación, manténgase firme, manténgase allí. Mira, escuché una estadística en estos días y se las quiero compartir a modo de pensar un poquito, de reflexionar un poquito. Yo sé que a veces a las 4 de la tarde en Chile no es una buena hora para estar reflexionando, pero siempre es importante. Josh McDowell dijo una vez cuando él no era cristiano, yo pensé que los cristianos tenían 2 cerebros. Uno lo habían perdido, el otro lo andaban buscando. Yo estaba ahí cuando él lo dijo en una conferencia. Suena chistoso, pero tristemente a veces siendo el pueblo de la palabra lo que menos oramos, lo que menos vivimos es justamente la palabra. Entonces cuando la palabra no está presente, fíjate que
Hay un momento en la historia de las Escrituras que apareció el libro. Ustedes recordarán, ¿verdad? En el tiempo de Nehemías, Esdras, que el libro no había estado. Ellos se guiaban por sus propios criterios, hasta que estando reparando el templo van a buscar el dinero y se encuentran con la palabra y dice, y apareció el libro. ¿Y dónde estaba? Donde siempre había estado. Entonces, y dice que cuando empezaron a oír las palabras, empezaron a llorar, se conmovieron, porque se dieron cuenta que mucho de lo que habían hecho estaba muy alejado de las Escrituras. Yo creo que eso es lo que está sucediendo con tristeza hoy. Cada día lo que tú escuchas no tiene nada que ver con las Escrituras, tiene que ver más con fábulas, con mitos, con cuentos, con manipulación. Y perdonen, no nos gusta hablar de esto, pero es la verdad. Una iglesia en que se predique la palabra, pero no solo se predique, sino también que se viva lo que se predica. Que se viva, ese es un desafío importante, que se viva. ¿Sí? Siempre le digo a los hermanos esto, si alguien dice, yo siento que tengo que impartirte, enseñarte, compartirte la palabra de Dios, siempre digo a ellos esto: ¿quién es la persona quien te ministra a ti? ¿A quién estás sujeto? ¿Quién es la persona que da cuenta por ti? Porque una persona que empieza a enseñarle a otra y esa persona que te está enseñando no se sujeta a nadie, esa persona es un desordenado. En el cuerpo de Cristo todo está ordenado. Por eso es importante que quien nos va a enseñar quién es su cabeza, a quién está sujeto, quién es la persona a quien él le da cuenta. En el cuerpo de Cristo nada está al azar, nada está suelto, todo funciona con coyunturas, con ligaduras, con ligamentos unidos. Entonces, claro, cuando las personas no le dan cuenta a nadie, tú corres un riesgo para ponerte bajo la autoridad y el gobierno de ellos. Entonces es importante. Miren, quiero darle una estadística. De cada 100 personas que salen de vacaciones, solo 25 descansan verdaderamente. O sea, si vas a salir de vacación, la recomendación es desconéctate del WhatsApp, desconéctate del teléfono, desconéctate de todo, porque si no, no vas a vacacionar. Segunda cosa, escuchen este dato. Nosotros, en la congregación donde yo soy pastor, todavía tengo gente hace 25, 30 años, la gente que ha permanecido fiel. Osvaldo, imagino que también le pasa lo mismo, que hay gente que lleva muchos años. Pero hoy, noten esto, muchachos, en la nueva generación, una persona que comienza su vida laboral a los 23 o 24 años, en 40 años de trabajo, es decir, si se pensiona o se jubila a los 63 o a los 65, la nueva generación, es decir, la generación que tiene hoy día 25, 26, 28 años, habrá cambiado entre 20 y 25 veces de trabajo. Ahora, dime, ¿no les parece que ese dato puede ser secular, no cristiano, está pasando lo mismo en la iglesia hoy día? ¿Qué trabajo serio tú puedes hacer con una persona que está 6 meses en tu congregación, se va a otro año y después se va a otra 6 meses? No. Y ya ha cambiado en 10 años cristianos como 20 congregaciones. ¿Qué trabajo serio puede ser? La formación del discipulado, hasta que Cristo sea formado en nosotros, toma tiempo. Es un proceso largo. No es una cosa de un día para otro. Esto toma tiempo, esto requiere perseverancia, entrega, pasión, devoción, amor por el Señor. Dejarse formar es un trabajo. Dejarse enseñar, ser disciplinado, ser instruido, ser enseñado, asistir permanentemente a nuestras reuniones donde adoramos juntos, donde tenemos comunión juntos. No sé, José vio la película, yo también la vi, gracias a Dios, la película La Forja. Película buenísima, cuando tengan la oportunidad de verla. Es una que de los hermanos Kendrick. Justamente aborda este tema de la enseñanza hasta que Cristo sea formado. Para eso, el formador como el formado tienen que estar sujetos a una cabeza, que es Cristo. Tienen que estar sujetos a una iglesia local. Entonces, es muy interesante que esta obra, Pablo le escribe, lo que lo leímos al principio de Efesios 4, hasta que todos. El mismo Pablo en Efesios 3:19 dice que para que la iglesia sea llena de la plenitud de Cristo. El mismo deseo se lo dice a la iglesia de Colosas, capítulo 1, versículo 28, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
A la iglesia de Galacia, capítulo 4, verso 19, le dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y a los Corintios, capítulo 2 Corintios 3, 18, le dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y a los Romanos, capítulo 12, verso 2, perdón, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y concluye el apóstol Pedro, 2 Pedro 1:14, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces, evidentemente Dios está trabajando dentro de nuestro corazón. El tema es que no somos pacientes. Nos gusta todo así, instantáneo. Nosotros vivimos en la generación de la instantaneidad. Alguien va, a la congregación no le gusta, muy largo el culto, muy largo el pastor, se va. Busca otra, no, muy larga la música, no, en esta otra tampoco. Y al final, ¿en qué momento es edificado? Muchachos. Uno de los mayores conflictos que pesa sobre la humanidad hoy es la salud. Ese es un tema muy complicado y la salud está ligada a la alimentación. Estoy pensando en paralelo, porque lo que estamos hablando, esta comprensión tan errática de muchos asuntos tan vitales en el contexto del reino de Dios, y dentro de eso está lo que estamos hablando, el crecimiento, el desarrollo, que Cristo se ha formado en nosotros, tiene que ver con salud espiritual, con ser personas saludables, con ser iglesias saludables. No podemos tener iglesias saludables ni discípulos saludables si no tenemos una correcta alimentación. Y así como el mundo está infectado por lo que se define como la cultura chatarra, que es McDonald's, Kentucky, toda esa comida que han globalizado nuestros hermanos norteamericanos, es lo mismo que ha pasado en la iglesia. Hay una suerte de cultura chatarra que genera una alimentación de gente que salta bien, grita bien, cantan bien y participan bien, pero no saben enfrentar crisis, no saben enfrentar problemas. Tienen matrimonios desarmados, familias destruidas, familias disfuncionales, vidas destruidas, porque tu alimentación, o sea, obviamente que un McDonald's te quita el hambre, definitivamente. Ahora, una cosa distinta es que algo te quite el hambre y que la otra es que te alimente. Entonces, mucha gente, voy a decir algo que tal vez va a sonar muy vulgar, mucha gente quiere que le quiten el hambre, no quiere alimentarse. Entonces, cuando tú estás acostumbrado, nosotros crecimos en otra cultura. Primero por temas económicos, por el trasfondo que tenemos, se comía lo que había. Y por lo general eran las cosas que hoy no te come nadie. Las legumbres, las papitas con mote, las papas con chochoca, el cochayuyo, esas cosas que hoy un chico promedio, un adolescente promedio jamás te va a comer. Entonces, o sea, nosotros crecimos con relativa salud porque teníamos una alimentación sana, libre de esta cultura chatarra. Y luego hoy tenemos una generación de obesidad, de diabetes gestacional, de diabetes prematura, etcétera, por problemas de alimentación. Entonces, si nos enfrentamos a un problema en la iglesia, que tiene que ver con la mala comprensión de lo que la iglesia es, con la mala praxis de lo que es la vida de la iglesia, estamos enfrentados a un problema de alimentación, de cosas que la gente no escucha o que, voy a ir más lejos, que la gente no quiere escuchar. Estaba hablando hace unos días con un pastor amigo que estuve escuchando uno de estos hombres que Dios está usando hoy para traernos mucha revelación. Y él me decía, pastor, estoy impactado porque nunca había escuchado la palabra que acabo de escuchar. Y me dijo algo que me preocupó. Me dijo, si yo me subiera a predicar esto a mi iglesia, se va la mitad de la gente. ¿Por qué le digo?
porque no van a entender o no les va a gustar esta revelación. Entonces, escuché a un hombre que consciente o inconscientemente ha negociado el mensaje, ha negociado la palabra, y siente que es necesario subirse al púlpito a predicar. Es como que todos nosotros somos papás, nosotros ya somos abuelos, que cuando tus hijos estaban todavía en casa, todos los días tú le preguntas, hijitos, hoy, ¿qué quieren de almuerzo? ¿Qué quieren de comer? ¿Verdad? O sea, jamás hicimos eso. Jamás hicimos eso. Se comía lo que había y en el peor de los casos, el que no quería comer, se moría de hambre. Así de simple. Pero no había una suerte de negociación, la cual hoy pasa a todo nivel, y esto también pasa en la iglesia. Es el mensaje que se predica de los púlpitos es muy negociable. Hay muchos factores que determinan esa suerte de negociación para que se predique lo que la gente quiere escuchar y no siempre lo que la gente necesita oír. Eso quería agregar, queridos amigos. Es verdad, es verdad. Hace un tiempo atrás, en algunas ediciones anteriores, dijimos que cuando tú vas al médico y el médico te dice, señor, esta es su situación, usted tiene que tomar, le da la receta, ¿cierto? Usted vaya a comprar a la farmacia y tome esta medicina 3 veces al día, cada cierta hora, y con esto, con lo otro. Entonces tú tienes la opción de decir, ¿lo tomo o no lo tomo? Si lo tomas, indudablemente efectos te hará sobre tu cuerpo, te recuperarás y seguirás con tu vida. Si no lo tomas, no puedes culpar al médico, no te funcionan los remedios que nunca te tomaste. Las escrituras no solo hacen el diagnóstico de las situaciones que nosotros vivimos. Por ejemplo, las escrituras dicen, si se humilló en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintiera y buscar en mi rostro y se arrepintiera en sus malos caminos, entonces yo sanaré sus tierras. Está el diagnóstico de por qué nos pasan las cosas. Eso mismo pasa en el libro de Ageo. Ageo se preguntaban por qué se fue la lluvia, por qué no hay cosecha, por qué no hay todo aquello, capítulo 1, ¿verdad? Dice, bueno, porque cada uno de ustedes tiene su casa artesonada, cada uno de ustedes ha arreglado su casa, cada uno de ustedes ha prosperado, pero mi templo está vacío, la casa de Dios está abandonada, está desierta. Entonces le dice, suban al monte, corten madera, reparen todo. Entonces sí vamos a cambiar la situación. Dios dice, sembráis mucho, recogéis poco, te abrigas y no te calientas, el dinero que ganas no te llega a fin de mes, se te va entre los dedos, y Dios da el diagnóstico a las preguntas de ellos. Dios les da el diagnóstico. Esta es la razón por qué, dice Dios, yo hice huir la lluvia, por eso no hay campos, no hay cosechas, no hay nada, porque cada uno de ustedes está preocupado de lo suyo propio. Pablo, entendiendo eso, dice, vosotros no aprendisteis así a Cristo. O sea, Jesús denunció, dijo, vosotros me decís Señor, Señor, y bien decís porque lo soy, pero no hacéis lo que yo os digo. Entonces, nosotros somos expuestos domingo tras domingo, jueves, miércoles, los días que tengamos reunión, discipulado o como sea, lo que hace cada una iglesia. Pero yo tengo que entender que me están enseñando para vivir, para poner en práctica. Jesús lo dijo de una manera igual. El expreso dijo, el que oye mi palabra y las hace, lo compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. Así es que sería una pregunta interesante, ¿cuánto de lo que se nos enseña semana a semana nosotros lo estamos poniendo en práctica? ¿Cuánto de eso? Porque el crecimiento no es algo casual, no es algo que fortuito, que ocurrió porque tenía que ocurrir, no. El crecimiento, un crecimiento saludable, estamos hablando de un crecimiento saludable. No solo depende de la comida, también depende de cómo yo me mantengo en actividad, cómo me mantengo físicamente, cómo yo estoy permanentemente yendo con una actitud de adorar a Dios. Yo quiero crecer y que este crecimiento honre a Dios y represente a Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aquí hay algo importante, que cada persona, ¿qué va a hacer con lo que está escuchando? ¿Qué va a hacer con lo que está recibiendo cada semana?
Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar a nuestra hermana Iliana y luego vamos a una pausa. Hermana Iliana, cuéntenos. Sí, pastor, muchas gracias. Pues aquí comentan y nos comenta Miriam Peña, dice, Dios es simple como la palabra cuando es entendida por sus hijos. Él nos habla con sencillez y solo debemos estar atentos para que nos quede en nuestra mente y corazón. La palabra es vida. Es lo que nos comparte Miriam Peña. Muchas gracias por tu comentario, Miriam. Y el pastor Jorge Ortega dice, hoy poca palabra, pero hay más métodos que palabras. Y pregunta Darío Eduardo González, ¿a qué vamos a la iglesia? Y una pregunta que hacen es, ¿se puede hacer iglesia sin la guía del Espíritu Santo? Esa es la pregunta que hacen. Y también hacen otro comentario, dice el pastor Jorge Ortega, iglesia se va por gratitud, a la iglesia se va por gratitud, a adorar al que nos perdonó, nuestra vana manera de vivir. Es lo que nos comparten y pues bueno, hay más comentarios, pero los dejamos para más adelante. Muy bien, vamos a ir a una pausa, vamos a informar nuestras actividades y luego volvemos. No se vaya, recuerde que estamos hablando hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sinergia invita a usted y familia a las siguientes iglesias en nuestra quinta región. Iglesia Cristo, tu única esperanza, de los pastores Abel Díaz y Erika Holguín. Invita a sus reuniones días martes y jueves a las 19 horas. Y días domingos a las 11:30 de la mañana. Ubicados en calle Colón 2455, segundo piso, frente al Hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso. Iglesia Vida Nueva, de los pastores Osvaldo y Guillermina, le invita a sus reuniones días domingos a las 11 de la mañana. Ubicados en calle Independencia 2606, segundo piso en Valparaíso. Iglesia para que Dios sea el todo, de sus pastores Andrés y Gode. Le invita a sus reuniones, días domingos a las 10:15 de la mañana, ubicados en Avenida Valparaíso 1532 en Villa Alemana. Es una cordial invitación del programa radial Sinergia, transmitido por Facebook Visión 21 y Radio Corporación de Valparaíso 980 AM. Les esperamos. Eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable. Eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Muy bien, volvemos. Interesante todo lo que estamos analizando. La verdad es que se ha volado el tiempo, ¿eh? Aquí en Chile son las 4 de la tarde y 23 minutos. Y con un sol muy lindo, una brisa muy hermosa que nos está haciendo bajar la temperatura. Qué bueno, nos alegramos, estamos en pleno, terminando ya la primavera. Ustedes allá en el hemisferio norte están a pocos días de entrar en pleno invierno, ¿verdad? Así Pero bueno, es. a nosotros nos tocó pasar también el invierno, ahora les tocará a ustedes. Nosotros nos alegramos con el verano, ustedes se alegran con el invierno. Gracias por mandárnoslo. Bueno, continuamos con el tema que estamos tratando durante estas semanas. Esto de que hasta que Cristo sea formado en nosotros es un trabajo permanente, constante. Todos nosotros necesitamos ser transformados. Recuerden que venimos de un mundo que está destruido bajo el poder del pecado y de la muerte. Y a pesar de que conservamos aspectos, ¿no es cierto?, de la imagen y semejanza de Dios, esa imagen ha sido completamente empañada y trastornada por el pecado. Por lo tanto, nosotros vivir separados de Dios significa vivir a nuestra propia manera, como decía un compisco cantante norteamericano llamado Frank Sinatra, vivir my way a mi manera, y a su manera es como la gente paga el precio.
Sin embargo, la buena noticia es que ahora nosotros somos vivificados por medio de Jesucristo. Podemos ser formados y transformados por la obra poderosa de Cristo en la cruz. Y claramente es evidente esta transformación, aunque al principio fue más clara en nosotros. Recordaremos cuando recién el Señor se introdujo dentro de nosotros, a vivir dentro de nosotros, hubo cambios evidentes, ¿cierto? Ahora tal vez los cambios son menos pomposos, pero son más productivos. Sí, Dios está trabajando cada día dentro de nosotros. Y aquí surgiría una pregunta: ¿cómo somos formados en Cristo? Este proceso de formación, hermano, dura toda la vida. Es como un viaje largo, lento. Es un viaje larguísimo, va a durar toda la vida. Dice la Escritura que aún cuando suene la trompeta seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, hasta allí. Esto vamos a ser transformados, cambiados. Eso significa que aquí habrá momentos de alegría, momentos de problemas, momentos de tribulaciones, momentos de crisis, de tristeza, de angustia. No siempre será un camino sencillo, no siempre será fácil. A veces algunos se quedan atascados, ¿no es cierto? Pero debemos avanzar hacia la meta, ser como Cristo. Es decir, todo lo que no sea de Cristo, Dios lo va a sacar de nosotros. No tiene que quedar nada de nosotros hasta que quede todo de Cristo. Y aquí la obra importante del Espíritu Santo. Y aquí es donde, ¿cuál es nuestra participación en esto? Es que nos dejemos tratar por Dios. Aquí es donde se produce la resistencia. Aquí es donde aparecen las excusas. Mira, una de las cosas que lo digo con tristeza, yo tengo muchos amigos en los Estados Unidos, pero lo escuchaba un pastor, querido amigo de la República Dominicana que nos está viendo. Él decía: cada vez que tú vas a hablar con un americano, I'm busy, siempre están ocupados. Ustedes, José, que tú vives allá en Estados Unidos, siempre la gente está ocupada, siempre. Han hecho de la ocupación como algo glorioso, como algo extraordinario, como, oh, el hombre que está ocupado, parece dueño de la Toyota, parece dueño de no sé qué. Siempre está ocupado. Tú quieres hacer algo, están ocupados. Pero si hacemos una barbecue, siempre hay tiempo para la barbecue. ¿Sí? Si hay discípulos, no, estoy ocupado, tengo que trabajar. Pero si hacemos un partido de fútbol, siempre hay tiempo para el partido de fútbol. Entonces, tiene que ver con las prioridades. La formación de Cristo en nosotros toma tiempo. Esto no es un juego. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso Pablo toma la figura de la formación de un bebé, porque esa es la imagen que da. ¿Cuánto tiempo tiene que estar un bebé dentro del vientre? 9 meses. Y en esos 9 meses la mujer sufre. Hay algunas mujeres que han estado casi los 7, 8 meses en cama para poder traer a la existencia un bebé. Hay personas que sufren dolores, ¿cierto? Y una cantidad de cosas. Por eso le dan el prematernal y después el postmaternal. Así que esto es un trabajo constante, permanente. Y Dios usa las circunstancias para modelar nuestro carácter. A veces Dios usará a tu jefe, usará a tu esposa, tus hijos, el pastor, los hermanos de la iglesia para formarnos. Las herramientas del maestro son extraordinarias. Muchachos. Yo quería también sumarme, o sea, nos queda claro que la formación de Cristo en nosotros es hasta que Él venga. Tú lo tocaste al principio, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, o hasta el día que nos vayamos con Él, o hasta el día del arrebatamiento. Y justamente pensando un poquito en eso, mi pregunta es, ¿qué nos falta a los hijos de Dios para asemejarnos a Cristo? ¿Hay algo que nos falta, que no tenemos, que Dios no ha dispuesto, que Dios no ha dado, que Dios no ha entregado? Obviamente la respuesta es no, porque Dios nos ha dado todo. Tenemos su genética, su naturaleza, su persona dentro de nosotros, conviviendo y viviendo dentro de nosotros. Por eso el Señor Jesús también en más de alguna ocasión habló
usando la figura, nosotros, yo y el Padre, vendremos a hacer morada en ustedes, a vivir dentro de ustedes. Y obviamente ese Cristo que vive dentro de nosotros es el que va creciendo, se va formando de tal manera que nuestras palabras, nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra vida en general, no en el templo, donde quiera que estemos, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos, en la calle, donde quiera que estemos, nosotros se supone que vamos a manifestar al que llevamos dentro, que en este caso es Jesucristo. Y hay un tema aquí que yo sé que no vamos a alcanzar a tocarlo porque es largo, es larguísimo, pero el tiempo, digamos, o en el tiempo podemos tocarlo. Y yo quiero aquí enfatizar algo. Después de la salvación viene algo que se llama santificación. Y yo sé que hay muchos conceptos de lo que es la santidad o de lo que es la santificación. Un tema que estuvimos tocando hace poco también en la comunidad. Y dijimos como conclusión final que santificación es vestirnos de Cristo y desvestirnos del viejo hombre. Ahora, ¿cómo se hace esto? Tiene que tener una voluntad consciente y rendida delante de Dios. Yo me rindo, por eso es una rendición diaria, cotidiana. Pablo hablaba de un culto. Nosotros cuando escuchamos la palabra culto, siempre la estamos pensando hacia el domingo en la mañana o el domingo en la tarde, dependiendo de la congregación, y decimos el culto, no. Pablo habla del culto racional, y el culto racional es todos los días. Cuando la palabra me está ministrando, yo me estoy rindiendo a la palabra de Dios, a las verdades de Dios. Antiguamente era un cordero, vino Cristo, redimió la humanidad, pero hoy día somos nosotros en el altar. Todos los días nos rendimos al Señor, todos los días, y usa la figura el apóstol ahí en Romanos 12, hablando del tabernáculo, los sacrificios, pero hoy día nosotros somos la víctima delante de Dios, o sea, muriendo, lo que decíamos al principio. Pero volviendo al punto, o sea, nuestra rendición ante Dios tiene que ser voluntaria, consciente. No es algo que por inercia se va a dar. Nosotros tomamos una decisión para empezar a vivir las verdades de Cristo y dejar atrás las mentiras que nosotros traíamos del reino de las tinieblas. Y Pablo hace una hermosa descripción aquí en Efesios capítulo 4, donde dice en el verso 20, más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. No habla de religión, habla de una persona. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, qué interesante, no está hablando de un mentor ni de un discipulador, no, si habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí viene la parte práctica, despojados del viejo hombre. Es una decisión que tengo que tomar, un punto de inflexión donde yo digo, ¿sabes qué? Esto ya no va conmigo. Esto ya no pertenece a la nueva criatura. Esto tengo que dejarlo atrás. No tengo que orar por eso, no tengo que ayunar por eso. Simplemente tengo que tomar una decisión. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el siguiente paso. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, después de despojarnos, dejar atrás la vieja criatura, el viejo ropaje, la vieja vestidura, tiene que venir un proceso que se llama renovación de mente. Si mi mente cambia, mis palabras cambiarán, mi conducta, mi comportamiento cambiará. ¿Pero a la manera de qué? A la manera de la palabra de Dios. Y aquí está el tercer paso, verso 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que aquí hay 4 puntos básicos que yo entiendo. Primero, oír el mensaje de Jesucristo, el mensaje que nos lleva a un nuevo nacimiento. El segundo, despojarnos. El tercero, renovarnos. Y el cuarto, vestirnos. ¿Y vestirnos de qué? De las virtudes, las características que nosotros vemos en varias partes de la Escritura que tenían que ver con la persona de Jesucristo. O sea, que en definitiva es menos de nosotros y más de Cristo. De tal manera que sea Él
el que se manifieste donde quiera que vayamos y estemos. Porque en definitiva, ¿qué es la iglesia? Por definición, yo siempre lo digo, la iglesia es la expresión visible. Nosotros somos la expresión visible de ese Cristo invisible que la gente no puede ver, pero nos va a ver a nosotros a través de nuestras palabras, conductas y comportamientos. Así que eso quería dejar ahí. Yo sé que es un tema larguísimo, lo que es la mente, la renovación de la mente y todo eso, pero tiene que ver justamente con el proceso para que nosotros podamos definitivamente llegar a ser más semejantes a Cristo, que esa es una de las metas importantes de un hijo de Dios. Me quedé pensando en una pregunta que parece que no contestamos completamente, que era la participación del Espíritu Santo en todo este proceso. Definitivamente, la pregunta me parece que era, ¿puede hacerse la iglesia sin la intervención del Espíritu Santo? No, definitivamente no. El Espíritu Santo es el ejecutivo de la deidad. No hay nada que podamos hacer sin la participación del Espíritu Santo. Por algo el Señor dijo, Él les va a guiar, les va a enseñar, Él dará testimonio de mí. Eso por un lado. O sea, categóricamente no hay nada que se pueda hacer si no hay una intervención del Espíritu Santo, del cual somos templo. No olviden eso. O sea, no estamos hablando de algo ajeno a nosotros, sino de algo que Dios acercó al nivel de hacernos nuestro corazón la casa de los espíritus, su casa. Y me empezó a dar vuelta en este tramo, porque esto me parece que ya es lo último que vamos a ir diciendo. Aquello que Jesús dice en Juan 15, cuando Él menciona y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, en todo este proceso de crecimiento debe haber una conexión vital entre nosotros y Cristo, una relación vital entre nosotros y Cristo. Y ahí nos volvemos a enfrentar a un conflicto, porque hemos hablado, por ejemplo, cuando vino la pandemia sacó a la luz el evangelio, la religión de un montón de gente que nunca tuvo una relación personal con Dios. Iban a la iglesia y tal vez lamentablemente todavía mucha gente va a la iglesia, participa de la liturgia, de la forma de hacer un culto, pero no tienen una relación personal con Cristo. Por lo tanto, estamos hablando de que hay elementos esenciales, vitales, que no están considerados en el común denominador del diario vivir de quienes se llaman cristianos o de quienes se llaman hijos de Dios. Ahora, estamos, no sé si lo habíamos dicho, pero esta es la última jornada que nos reunimos en el año 2024. Nosotros vamos a volver a reencontrarnos y eso lo vamos a ir informando por las redes el próximo año. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna pretensión de terminar con este tema. Este tema da para mucho y cada vez que conversamos algo, pasa esto, que empezamos a ser guiados, a llevados en las aristas, en las cosas que son tan importantes como las que pensamos decir, las que no habíamos considerado decir, que surgieron de una pregunta, de una intervención, de alguien que dijo, oye, pero esto se puede hacer de esta manera. Y dije algo y termino la idea en mi participación anterior. La comprensión que yo tengo de algún asunto determina el uso, el ejercicio que yo le voy a dar a eso. Si yo tengo un martillo, pero no tengo claro para qué sirve el martillo, voy a intentar hacer cosas con el martillo, para lo cual el martillo no fue hecho. Entonces mucha gente anda clavando clavos con un alicate, no con un martillo. Los chilenos somos re buenos para eso, arreglar las fallas mecánicas de un auto con un alambre, con un tornillo. O sea, hay cosas que tal vez pueden hacerse, pero no deben hacerse. Nosotros entramos en ese rango de las cosas que estamos haciéndola de una manera en que no se deberían hacer. Estamos haciendo la iglesia de una forma en que la iglesia no debería hacerse. Estamos creyendo y practicando una forma de evangelio que no deberíamos. Estamos creyendo que tenemos una relación con Dios que no tenemos, etc. O sea, la lista es larga y creo que Dios nos va llevando de un lado para otro para ir desarmando, desarticulando nuestras estructuras para poder introducir una forma que no tiene que ver con nosotros, que tiene que ver con el diseño, eso que estuvimos hablando también
en varios momentos, el diseño de Dios está en muchos casos lejos del diseño que nosotros hoy estamos practicando. Hoy han emergido nuevas doctrinas, ideologías, posiciones personales, elementos que son, no sé, tal vez desde una perspectiva humana respetables, pero absolutamente fatales cuando hablamos de la vida de Dios en nuestra vida. Amén. Es cierto lo que dice Osvaldo, una pregunta te abre un abanico de posibilidades, de respuestas, de cómo se te va dirigiendo el tema. Nosotros no somos un término bien evangélico chileno, cuadrados. ¿Sí? Sí, no queremos imponer así. No, no, no. Lo que estamos tratando de hacer es ser guiados por el Espíritu hacia donde el Señor dirija. Tenemos, por supuesto, una línea, pero también nos interesa contestar las preguntas, porque a través de esas preguntas también se le va aclarando a muchas personas y va teniendo una base para saber, ¿cierto?, cómo actuar en base a lo que está ocurriendo en su vida, en su desarrollo. Hay personas que, por ejemplo, fíjate esto, hay personas que creen que porque tienen una casa, un auto, un buen trabajo, ya Dios está feliz con ellos. Y no es así. Sabes tú que Israel vivió 40 años de milagros en el desierto, vio el maná caer todos los días, la nube que los protegía del calor, la columna de fuego los protegía del frío, tenían codornices cayendo todos los días, una roca que los seguía, que le daba agua, una ropa un calzado que crecía con ella, una ropa que no se envejecía. Y con todo eso, Dios dice, estoy enojado con ellos por 40 años. O sea, todos podemos estar bendecidísimos en términos económicos, en términos de cosas, pero Dios no está feliz con lo que estamos haciendo. Perdona que te Porque, interrumpa, Andrés, solo agrego esto. Pablo dice, y no entraron. Agrega eso a lo que tú decías, no entraron. sí, y no entraron. Entonces, es importante entender que ningún hombre puede agradar a Dios por sí mismo. Ninguno, ninguno, ninguno. Ningún hombre puede amar a Dios como Dios se merece. Nosotros hoy amamos a Dios porque Dios nos amó primero y porque el amor de Dios mora en nosotros. Por lo tanto, nuestra enseñanza es, si usted va a ofrendar, si usted va a ir al culto, si va a adorar, hágalo porque ama a Dios, no para que sea un cumplimiento, porque ama a Dios. Nosotros estamos aquí llevando la palabra cada 15 días, estamos en los medios, no porque no tengamos nada que hacer, sino porque amamos las Escrituras y queremos que las personas escuchen y puedan llevar adelante su fe, su desarrollo cristiano en un amor profundo, profundo, intenso por Dios. Pero usted y yo somos el fruto del amor de Dios. Por lo tanto, les animamos a que todo lo que usted haga, lo haga por esa máxima, el amor a Dios. Mi hermana Iliana tiene su manito levantada ahí, cuéntenos. Sí, pastor, nada más a comentar. Rosa Venegas dice, yo voy para abastecerme de su palabra y sé que yo debo tomar la parte que me corresponde porque la palabra es el alimento para todos. Solo debemos saber cuál es lo que necesitamos. Darío Eduardo, él nos comparte, mas si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y por último, Miriam nos comparte, el crecimiento es como vivimos la vida cristiana y también nos comparte, solo ser fiel a Cristo para entender que Él quiere lo mejor para nosotros. Así nos pareceremos a Cristo, ser obedientes y creer en lo que Él hará en su tiempo, no dudar que Él está para ayudarnos a los cambios en todas las áreas de nuestra vida. Es lo que nos comparten y pues agradecer que hubo mucha actividad en cuanto a comentarios. Ahí, como bien ya vieron, también hubo preguntas y pues gracias, estuvieron pues desde el norte
de Estados Unidos, de México, del sur, de Europa, por allá también nos estuvieron acompañando. Y gracias por estar aquí, y compartir este enlace. Así es que de mi parte es todo, pastor. Bueno, vamos a tomar estos minutos que nos quedan para despedirnos de este año y cada uno tener las palabras para los auditores, los que nos están viendo y los que nos verán en algún momento a través de las redes o volverán a escuchar a través de YouTube o a través de la radio. José. Mira, cualquier tema que hablemos o toquemos de la palabra, de la escritura, siempre va a ser de edificación, siempre nos va a ayudar y nos va a servir en nuestro crecimiento personal, espiritual y ministerial, que es lo que todo discípulo del Señor anhela y desea. Para mí siempre es un privilegio, es un grato placer y momento que pasamos aquí, ¿no? Juntos estas 2 horas. Es un lindo pretexto para vernos, primero por la amistad de años, a contar ahí con Iliana, que de forma incondicional cada semana está colaborando y sirviendo a Dios de esa manera, ¿no? Aportando a través de la tecnología. Y por supuesto, los que también semana a semana o cada 15 días se conectan para preguntar, para aportar, para apoyar o ayudar en lo que estamos diciendo. Y como hemos dicho más de alguna vez, no tienen que decir todo lo que decimos nosotros, ni tienen que apoyar todo lo que decimos nosotros. Yo creo que en la discrepancia, pero con base bíblica, todo es respetable. Y nosotros estamos abiertos a que en algún momento, a lo mejor un punto de vista nuestro no esté acorde a la palabra o a la escritura. Y algo que yo puedo, de las muchas cosas que podría decir, rescato de Sinergia, es que siempre queremos, tratamos y deseamos que lo que hacemos, hablamos y compartimos tenga que ver con las escrituras, con la palabra de Dios. Es como que estamos volviendo a que la palabra se convierta en algo importante y fundamental en nuestros corazones. Así que muy agradecido, muy contento y por supuesto extrañamos la presencia del cuarto acompañante, que por razones de fuerza mayor no pudo estar con nosotros, pero desde acá un saludo para Misael y su familia, para todos aquellos que han sido fieles semana a semana o cada 15 días con nosotros, y por supuesto a nuestro amigo pastor Abel, que él con un corazón muy dispuesto ha regalado o ha ofrendado parte de su programa o de su programación para que nosotros podamos estar transmitiendo no solo aquí en Facebook para todo el mundo, sino también para toda la quinta región. Para los que no son de Chile, Chile se divide en 13 regiones, en 13, como que cortan Chile en 13 espacios geográficos, y quinta región es como... 17. ¿Ah? Son 17 ahora, son 17. 17 regiones. Sí. Ah, Gracias en el 16. pasado, viejito. No, hace 16 años que no estoy en Chile. Así que una disculpa a todos mis compatriotas chilenos, o sea que de 13 a 17 regiones. Y hay una región que se llama quinta región, donde ahí nacimos, nos criamos, hicimos muchas cosas ahí lindas y hermosas para el Señor. Así que ahí un saludo cariñoso y fraternal para todas y todos, ¿no?, que se han conectado y que vamos a ver el próximo año cuando comenzamos. Con antelación les vamos a avisar. Queremos continuar, queremos seguir, y si esto es de ayuda, le sirve, le aporta y le edifica, por supuesto, compártalo. Ahí en la esquinita a la derecha, ahí hay una flechita, usted la toca, compartir, y usted coméntesela o compártasela a un familiar, a un amigo, a alguien que esté necesitando la palabra del Señor. Y algo anecdótico, miren, mientras estaba con ustedes, recién me llegó un mensaje de un vecino allá en el barrio muy querido que acaba de fallecer. La vida nuestra es así. Hoy día estamos aquí, compartimos, felices, contentos, pero mañana no sabemos. Por eso hay que estar siempre listos y preparados. Así que
Andrés, un abrir y en un cerrar de ojos. así de simple, ¿no? Somos como la hierba del campo, dice la palabra. Así que Osvaldo, Andrés, Liliana y a todo el equipo que se ve y no se ve, un saludo fraternal y a toda la gente que ha estado fielmente con nosotros. Osvaldo. Bendiciones, amigos, hermanos. Uno de los placeres más hermosos que Dios nos ha regalado es el de la enseñanza, de compartir la palabra, de aprender. Es una cosa desafiante para nosotros, muy atractiva, muy hermosa. Compartirlo con ustedes lo hace mucho más especial cada 15 días o cada semana, como sea. Esperamos que haya sido todo este tiempo un aporte para sus vidas, sus familias, sus ministerios, y anhelamos continuar en esto. O sea, no tenemos ningún plan de jubilarnos, para nada, sino de continuar solamente respetando los tiempos. Para nosotros se nos viene el verano, ustedes por allá se aproximan entrando ya al invierno, y bueno, nos adaptamos un poco a la situación mundial o global, pero nos volveremos a ver, así que feliz Navidad, feliz Año Nuevo, que tengan muchas bendiciones y que todos entren a este nuevo año de la mejor manera, llenos de bendiciones. Oye, un detalle no menor, cortito. Mientras estamos aquí nosotros, allá ustedes están 5 horas más. Y en Europa están 9 horas más. En Nueva York creo que está 3 horas más. Texas creo que también está 3. Pero acá, California, son 5 horas más. Así que muchachos, cuando sea el arrebatamiento allá, por favor, mándenos un WhatsApp. Ya fue, muchachos. Ya me fui, Ya me voy. ya me fui. Ileana, para despedirse también. Sí, no, pues muy agradecida de poder acompañarles, de poder ser parte de este hermoso cuarteto, aprender mucho. Si cada uno de los que nos acompañan cada 15 días son bendecidos, pues, ¿qué les puedo decir yo? Igual, bendicen mucho mi vida, aprendo mucho. Y, y el poder interactuar con ustedes es algo que llena mi vida, es algo que estoy sumamente agradecida con el Señor. Y que les digo, el pensar hace 5 años atrás que no me imaginaba poder estar, y disculpen si se me salen las, las lágrimas, pero Tranquila, estás en familia. soy un poco emotiva. Es agradecimiento para con el Señor de poder compartir y ser parte de la vida de cada uno de los que nos oyen, la vida de cada uno de los que tienen la oportunidad de ver en video este programa. Agradecida con el Señor, sabiendo que esto no termina aquí, que continúa, y como dicen por ahí en unas partes, 2.0, ¿no? Porque el Señor sigue haciendo, sigue engrandeciendo su nombre, y todo esto, todo este trabajo, todo este tiempo que cada uno de los pastores aparta, prepara, es para engrandecer el nombre del Señor, es para que su palabra camine y llegue hasta los confines, hasta lo último, y poder ser parte de lo que Dios, de lo que el Señor quiere dejar marcado en el corazón de cada uno de ustedes, porque es la eternidad de los oyentes, de lo que cada uno de ustedes oye, porque hemos aprendido no escuchar, oír. Es lo que el Señor tiene, y es una bendición el poder ser partícipe de eso. Así es que yo me quedo con un gran sabor de boca, siendo bendecida y agradecida profundamente con el Señor por esta oportunidad. Y nos despedimos de un 2024, pero arrancamos un 2025 con lo mejor
de parte del Señor. Gracias, Ileana. La verdad que ha sido una alegría trabajar contigo. Gratitud al Señor por tu vida y esa preciosa disposición de estar allí, dispuesta. No es que no tengas nada que hacer, ni Osvaldo, ni José, ni Misael. Todos tenemos algo que hacer, realizar. Ahora yo me arreglo y me voy a la reunión del culto día miércoles. Todos estamos ocupados, todos tenemos, pero siempre hacer la voluntad de Dios debe ser un regocijo, debe ser una alegría, una honra. Nosotros somos de la cultura vieja de que servir a Dios es una honra, amar a Dios es una honra, trabajar para el reino es una honra, no es una carga, no es otra vez, no, es un placer, un deleite. Vamos aprendiendo a disfrutar a Cristo. Yo creo que una de las cosas que le hace falta hoy día al cristiano es lo que Pablo dice a los tesalonicenses: gozaos, y otra vez digo regocijado en el Señor siempre, a los filipenses. El celebrar al Señor, el recobrar el gozo de servir a Dios, la alegría, el contentamiento, el disfrute de Cristo. Así es que tengan un precioso fin de año y un mejor inicio del 25. Si el Señor nos permite, le estaremos comunicando a través de las redes sociales cuando volvemos a retomar. Gracias a José, a Osvaldo, a Ileana, a Misael y a todos los que nos han escuchado durante este año. Que el Señor les bendiga, les guarde, que se abra el cielo para ustedes y derrame las mejores bendiciones, y la tierra les dé los mejores de sus frutos de parte del Señor. Sean bendecidos, guardados, llenados con su amor y su gracia. Gracias, Abel, tu familia, hogar y ministerio. Un abrazo para todos. Felicidades. Esperando que este episodio de Sinergia haya sido de tu agrado, te esperamos en el siguiente programa. Síguenos en redes sociales y por Radio Corporación de Valparaíso, 980 AM.